desbordados por la COVID-19 antes del verano. Sí. Muy bien, y seguimos hablando de contagios, de coronavirus, seguimos hablando de medicina genética. Aparentemente habría una genética predisponente para los contagios de COVID, es lo que afirma el médico genetista Jorge Dotto, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal. Un modo tarde para hablar de este tema y tantos otros interesantes y apasionantes del mundo de la genética. Lo tenemos y lo vamos a saludar para comenzar con esta entrevista. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, apasionados con este tema de la genética, ¿no? El impacto que tiene y cuánto se ha hablado en tiempos de COVID, doctor. Sí, la verdad que la genética se ha posicionado en un lenguaje de lo cotidiano. Antes teníamos que explicarle a una persona que era una PCR y ahora hisopado y PCR forman parte de un lenguaje tan cotidiano como este término que inventamos de la burbuja. La verdad que hoy explicar a una persona de qué es un test genético es mucho más sencillo que lo que a mí me costaba, diríamos, no hace mucho tiempo atrás, porque la genética tenía un rol muy importante en el entender primero que esto era COVID, después de desarrollar las técnicas para diagnóstico, que es la técnica de PCR, y después de entender un poco más cómo una persona tiene un mayor riesgo o menor riesgo, y también inclusive en el desarrollo de las vacunas. Entonces la genética ha tenido y sigue teniendo una participación transversal en todo lo que ocurre en esta pandemia. Así es, pero ¿cómo conocer un poco más acerca de nuestra genética, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, sabemos que la genética no se puede cambiar. ¿Cómo conocerla para poder brindarle, bueno, mejores alimentos, mejores condiciones justamente y poder aprovechar al máximo la genética que tenemos, ¿no? Me parece que el concepto de que la genética no se pueda cambiar no estaría tan de acuerdo. Uno pudiera decir, parcialmente estoy de acuerdo con lo que planteás, en el cual uno lo que hace es no modificar el código genético, y ahí diríamos que es lo conceptual de hace muchísimos años, que la genética no se puede cambiar, y eso es una noción que me parece que hay que empezar a cambiarla, porque nosotros entendemos que no estamos determinados como el software de una computadora para ejecutar un programa y que eso sea así porque nosotros estamos programados así, sino que la genética, en realidad lo que nosotros podemos influir positivamente, por ejemplo, es en la expresión de los genes. O sea, hoy nos está viendo en la casa o en la oficina alguien o en el lugar del mundo donde esté a través de internet y uno levanta la mirada y ve que hay luces, y lo que nosotros podemos hacer es, con la alimentación, con hábitos saludables, haciendo deportes, durmiendo bien, son hoy elementos de factores externos que hace unos años atrás se pensaban que no tenían un rol en nuestros genes, y hoy lo que hacen es prender buenas luces, que es lo que llamamos la expresión genética. Entonces, me parece que conceptualmente lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos el 50% de la información de nuestra mamá y el 50% de nuestro papá, que sería el óvulo y el espermatozoide, que tenemos un código genético que está compuesto por 3 billones de letras, y que ese código genético uno no lo modifica, pero que uno puede modificar mejorando el entorno de la expresión de los genes. Por ejemplo, con algo que vos decías muy bien, que tiene que ver con la alimentación. Hoy está demostrado, por ejemplo, que la meditación también tiene un rol, o que el deporte tiene un rol importante, no en el COVID, como hoy sería el tema de la coyuntura por lo que estamos viviendo, sino en algo fundamental, que sería el funcionamiento del sistema inmune, en el cual hoy entendemos que el 80% del sistema inmune está localizado en el colon, que es el intestino grueso, que es lo que nosotros hoy conocemos, esa flora intestinal, con este nombre nuevo que le hemos puesto más canchero, que se llama microbiota. Pero el concepto es que lo que nosotros hacemos en lo que comemos o dejamos de comer, o elegimos productos más sanos o menos sanos,
eso no solamente impacta en todo lo que nosotros nos sentimos mejor o peor, sino que también en nuestro sistema inmune y cómo eso funciona más eficientemente. En este sentido, imagino que no podemos establecer generalidades porque cada uno tiene un código genético totalmente diferente, pero en general, ¿qué podemos recomendar justamente para lograr nuestra mejor expresión, ¿no?, genética en ese sentido? Y yo siempre digo que los mejores antiinflamatorios no están en la farmacia, sino que están en la verdulería. Digamos, uno hoy tiene que entender que tendríamos que volver un poco a lo que yo siempre digo de estos hábitos que tenían nuestros abuelos, ¿no? Digamos, comprar más en la frutería, en la verdulería de cada uno de los barrios, tratar de comer productos más naturales, tratar de evitar todo lo que genera una cierta inflamación, o sea, productos ultraprocesados, productos que están en envases, y la realidad es que es mentira que comer más sano es más caro. Yo les doy un ejemplo de un gran producto que en Argentina no consumimos mucho porque no es cultural, que son las legumbres, que son garbanzos, lentejas y una variedad de porotos impresionante, que ahora viene el invierno y uno pudiera comprar en la verdulería un montón de verduras porque es la mejor época, otoño e invierno de las verduras de estación, o sea, son el momento para comer verduras de la mejor calidad, inclusive más económico, y 1 kilo de estas legumbres que yo dije recién, que además las verduras, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que hoy se llama alimentación basada en plantas, digamos, comer de una manera más verdura, fruta y legumbres o cereal integral, tiene un efecto antiinflamatorio. Pero yo el otro día estuve buscando, por ejemplo, 1 kilo de porotos o de lentejas sale entre 300 y 400 pesos, y eso con 250 gramos come una familia. Sí. Entonces, hoy puedan decirme en Argentina 4 personas, 4 comidas con 400 pesos que puede llegar a comer, y es algo de lo más nutritivo y que no tenemos la cultura de comerlo, pero que realmente tiene un beneficio muy importante en la composición nutricional, de potasio, de proteínas, que a una persona también le genera muchísima saciedad y energía comer este tipo de alimentos. Por eso siempre me gusta destacarlo. Probablemente, Doc, cambiar hábitos culturales. Básicamente, me parece que allí está el rechazo al cambio y a la modificación. Iba a consultarle respecto a que si hay personas genéticamente predispuestas más que otras a contraer COVID. Sí, mirá, yo empecé a hablar de este tema en junio del año pasado, de un trabajo científico que salió de un estudio en una revista muy importante de medicina que nosotros todos los médicos leemos, de 7 centros de Europa que demostraron que había personas que tenían una mayor predisposición a contraer COVID y otras menos predisposición a contraer COVID, tema del grupo sanguíneo, pero también hay otras publicaciones de la Cleveland Clinic donde trabajó el doctor Favaloro, otras publicaciones de la Universidad de California en San Francisco y de otros centros de referencia a nivel mundial, que hablan sobre que hay diferentes tipos de genes, que hay una persona que tenga mayor riesgo o menos riesgo de infección. Y eso nosotros, yo lo diseñé y lo estudié, y hoy lo estamos evaluando a diferentes personas que nos consultan a nosotros por hacer un test genético que tiene que ver con lo nutricional, que tiene que ver con el sistema inmune, que tiene que ver con un montón de cuestiones, y a partir de eso nosotros podemos analizar con 14 marcadores cómo una persona se para de una manera a COVID. Ahora, yo por ejemplo que tengo menor riesgo de infección y menor riesgo de complicación a nivel de la clínica, tampoco hoy me creo que soy Superman y sigo cuidándome de la misma manera que me cuidaba antes de que fuera declarada, por ejemplo, acá la pandemia o el uso de barbijo, que lo empezamos a hacer con mi familia de una manera muy temprana, y me sigo cuidando de la misma manera. Entonces el mensaje para la gente es, ¿hay gente que tiene mayor predisposición a la enfermedad? Sí. Hay gente que tiene un mejor mecanismo genético a la enfermedad, sí, pero también hay que entender que personas que tienen diabetes, que tienen sobrepeso, que tienen hipertensión arterial o problemas cardíacos o pulmonares, también están en mayor riesgo. Y el mensaje es que hoy estamos en Argentina viviendo algo que se vivió hace unos meses atrás en Europa y en los Estados Unidos, que tiene 2 componentes. Uno es que hay mayor circulación de subespecies, o sea, le llamamos cepas, y en realidad es porque hay un código genético que cambió en
en esa versión original del coronavirus, y cada uno de los nombres tiene de acuerdo a la localización geográfica de su creación o origen, que tienen un mayor poder de contagio, sumado a un cansancio que todos tenemos de la pandemia, porque tenemos este tipo de cultura latina y argentina, de estar con los amigos y con la familia y querer juntarnos. Y entonces estamos cansados de este aislamiento o distanciamiento, de poco beso, de poco abrazo, de poco contacto humano. Entonces esa combinación de mayor cantidad de cepas circulantes, de mayor contagio, sumado a un cansancio habitual humano, de tantos meses que estamos viviendo esto, hace una combinación que haya mayor cantidad de contagios. Entonces a la gente esto era una cuestión que sabíamos que iba a ocurrir y que bueno, que hay que tener paciencia, que cuando lleguen mayor cantidad de vacunas y mayor disponibilidad, esto va a poder ser un cambio de paradigma para poder acostumbrarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo. Así es. Doctor, ¿en qué está trabajando la genética para bloquear de alguna manera el coronavirus? Bueno, hay un montón de desarrollos que tienen que ver básicamente con algunos fármacos que lo que tratan de hacer es bloquear la puerta de entrada que tiene el virus. Es como si uno le hiciera a la puerta de su casa poner como una valla y eventualmente tratar de que tenga la puerta abierta para poder entrar. Eso en la medicina realmente ocurre en otro tipo de medicamentos, en el cual uno lo que hace es bloquear el receptor para que no pueda entrar a la célula. Pero creo que lo que hay que destacar con mayor énfasis es que a un año de estar viviendo esta pandemia, hoy en el mundo hay 4, 5, 6 vacunas que están dando efectividad, y para que la gente se quede tranquila, todas las vacunas que están en el mercado de la Argentina o en el resto del mundo cumplen las dos funciones. Número 1 es salvar la vida y número 2 es evitar las complicaciones más graves, que son las que le dan a una persona la internación hospitalaria. Entonces la genética creo que lo que está haciendo es que desarrolló estas nuevas vacunas que le dan instrucciones al sistema inmunológico, que la gente se quede tranquila, eventualmente que no generan efectos adversos, por lo menos lo que está descrito hoy a nivel científico importante, y cada una de las vacunas que estén disponibles son la mejor opción para cada uno de nosotros. Y la genética hoy lo que terminó haciendo en este estadio de las vacunas es desarrollar una nueva tecnología, como son las vacunas de Pfizer y de Moderna, que sería como un nuevo estadio en la evolución de las vacunas hacia el futuro, algo que hace unos meses atrás, no diría años atrás, era totalmente impensado, por lo menos para nosotros que estamos totalmente en contacto con gente en Europa, en Estados Unidos, y estamos sumamente informados. Nos tomó por sorpresa positiva que hoy estemos en un estadio, inclusive hablando de diferentes tipos de vacunas que están mostrando que son efectivas. Doctor, en el mundo de la genética sí se dice que si bloqueamos el AC2 se podría bloquear el coronavirus, ¿no? ¿A cuánto estamos de eso? A ver, ¿cómo lo entendemos? Me parece que es importante tener en cuenta esto, que creo que se avanzó mucho en muy poco tiempo. La verdad es que hoy se está trabajando en el AC2 y en otra conjunción de otro gen receptor que empieza con la T y TSM, no importa el nombre, pero sí. Esa es la puerta de entrada, ¿no? Y entonces yo lo que me pongo a pensar es, bueno, digamos, si hay un control de la enfermedad, como por lo menos uno está teniendo información con el tema de la vacuna, creo que hay como una resolución desde un lugar, digamos, más masivo, y después uno pensará que podría haber ciertos fármacos que por ahí todavía hoy no están mostrando cierta efectividad para ese bloqueo a nivel del receptor, pero creo que hay mucho desarrollo en muy poco tiempo, cosa que esta pandemia nos toma por sorpresa, pone en riesgo eventualmente la supervivencia del ser humano, porque nos tenemos que ir a algo tan primitivo como meternos en una caverna, que sería nuestra casa, usar distanciamiento social y ponernos un barbijo, algo diríamos pensado de una época de las cavernas o de la Edad Media por alguna infección, y lo hacemos hoy en el mundo más moderno, más tecnológico y más desarrollado, pero el ser humano se recompone rápidamente y hoy nos está dando una solución en el corto plazo. Entonces me parece que la gente
me parece que tiene que estar contenta de lo mal que estamos viviendo, de la tristeza que estamos pasando, de todas las complicaciones que tienen que ver con la salud, pero también con lo económico, porque no hay que descartar el tema social, que tiene un impacto muy grande esta pandemia y que le pega mucho más fuerte a las personas que tienen más necesidades. Eso siempre hay que tenerlo presente, pero que también hay que tener esperanza de que vamos a salir adelante y que las cuestiones van a ir avanzando acorde a cómo vienen evolucionando. Doctor, la posibilidad de la escritura, de llegar a los libros, su último libro, Nutrición y Genética, ¿qué le ha aportado en el plus a su carrera profesional y al vínculo en forma directa con la gente? Bueno, le voy a contar algo que me pasó que fue muy, muy raro, digamos, porque la verdad que yo estoy muy agradecido con el Grupo Planeta, que, bueno, ahora me dicen, bueno, vamos a hacer la apuesta tuya para que el libro tuyo salga en marzo, y la verdad que es como un honor que la editorial te diga, bueno, vamos a apostar para que el libro salga a principio de año, porque generalmente los libros que salen a principio de año o que salen a fin de año son como donde se genera mayor movimiento a nivel de lo que significa lo comercial que manejan las editoriales. Bueno, viene la pandemia y de repente, digamos, el libro no se podía distribuir y la verdad que, bueno, yo ya me había resignado que el libro iba a ser un fracaso, la verdad que había hablado con el editor y le dije, bueno, es así. Y después cuando, digamos, se empieza a mover más que nada la parte más digital de la venta, y bueno, y empiezo a ver en mi Instagram que la gente empieza como a compartir el libro y me empezó a llamar la atención, digamos que había como gente que compartía en sus historias el libro en Instagram y eso lo empecé a ver de una manera más frecuente y bueno, la verdad que me pone muy contento porque el libro durante algunas semanas fue el número 1 de Argentina, cosa que antes no había podido lograr, pero no lo digo esto como para autoelogiarme, sino que lo digo en el contexto de que me parece importante que por ahí el libro lo que yo intenté hacer es trasladar, digamos, la genética, algo de lo cotidiano, es cómo comer, cómo alimentarnos y entender que todos, como decían ustedes, no somos iguales y que hay personas que hay cosas que les caen mejor y otras cosas que no les caen tan bien y que no hay recetas universales mágicas, sino que básicamente ir entendiendo de qué nos podemos nutrir de alguna manera. Y entonces lo que pasa es que en la pandemia se posicionó mucho el tema de la salud, pero el tema de la alimentación y de tratar de comer de una manera más casera en nuestra casa. Y creo que el libro humildemente aporta estos datos, no a través de las recetas, porque a veces la gente en Instagram me pide, bueno, Doc, ¿cómo se cocina? Yo no tengo ni idea, digo, yo lo que trato de hacer es tratar de brindar la información para que después cada uno, hay un montón de datos para dónde hacer una receta y cocinar, pero tratar de humildemente dar un aporte, de entender por qué es importante comer tal cosa o la otra. Y algo que ha tenido mucho éxito, que la verdad que me pone muy contento, es el análisis de las etiquetas de los productos, que es como una parte del libro que lo trasladé al Instagram, y la realidad es tratar de que cada uno aprenda cómo leer una etiqueta, no el cuadro nutricional, sino los ingredientes, para que después cada uno tome una decisión informada de lo que va a consumir. Y eso creo que el libro lo que aporta es un poco ese tipo de datos y de información para trasladarnos no a las dietas, sino a tratar de alimentarnos de una manera sana, y después, si yo voy a tomar una elección de comer algo que no es sano, que esa decisión sea informada, porque por ahí quiero darme un gusto, me quiero dar un placer o me quiero dar un permitido. Ejemplo, yo el fin de semana voy a comer un asado y eventualmente voy a comer un choripán, yo sé que eso básicamente no es sano, pero me gusta. Entonces hago una decisión informada. A conciencia. Muy bien, bueno, recordamos también el primer libro que decíamos Genética y el segundo libro El ADN del placer. Bueno, los invitamos a descubrir. ¿Dónde lo siguen, Doc? Su Instagram. Dr. Jorge con doble T. Es ahí un espacio donde la verdad que podemos intercambiar mucho con la gente. Yo le digo a la gente que contesto yo. En una época tenía alguien que me ayudaba con esta parte. Tengo gente que me ayuda con otras cuestiones de la comunicación, pero en el Twitter y en el Instagram soy yo el que estoy contestando, y la verdad que me gusta mucho tener esta relación con la gente muy directa, que me pide consulta o que me dice una cosa y la otra, y me parece que eso también fue algo importante de las redes sociales, que nos permitió estar conectados de la mejor manera a nivel digital y poder intercambiar espacios de debate o de pensamientos de una manera mucho más directa y cotidiana. Sí, necesario. Damos fe de eso porque... Ojalá podamos retomar la charla. Hay tantos temas hablando más que interesantes para continuar hablando con el doctor. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó. Nada, de nada. Les mando un abrazo grande. Gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto. Gracias. Chau, chau.